A lo largo del tiempo, los reyes y los gobernantes de la tierra han buscado asegurar sus reinos, han buscado asegurar el poder y hacen lo que sea para lograr eso. Destruyen a sus enemigos y no importa si son cercanos, no importa si son sus propios hijos, lo que ellos desean es asegurar que van a continuar con poder, que van a continuar gobernando. Y eso les lleva a hacer atrocidades para permanecer con el poder. Y esa realidad física es el reflejo de una realidad más grande que se vive en la esfera espiritual, donde existen dos reinos que están en constante lucha por aquellos que viven vagando sin sentido ni dirección. Es un juego de tronos y ese es el título de este mensaje, porque hay dos reinos espirituales y al enemigo de Dios, que es Satanás, se le ha dado autoridad, se le ha dado poder para gobernar sobre esta tierra. Dicha autoridad obviamente proviene de Dios y va a durar por un tiempo y nunca va a ser mayor que la que el Señor tiene, que la que Dios tiene. Pero eso causa que diariamente se viva esta lucha, una lucha encarnizada para ganar terreno, para ganar adeptos. El reino de las tinieblas, que es comandado por Satanás, desea ver destruidas las vidas, las almas de aquellos que están en esta tierra. En cambio, el reino de luz, el reino del Señor Jesucristo, que tiene el Cordero de Dios como Señor, como soberano, crece cada día más. Podemos ver que el reino de Dios sigue creciendo, se fortalece, salvando a cientos y miles que ponen su fe en Cristo Jesús y pasan de muerte a vida. Y sabiendo esto, Jesús en su modelo de oración sigue diciendo y nos enseña a orar, a pedirle al Padre que venga su reino. Estamos en esta serie de Orando con Jesús, en donde Él nos está enseñando cómo orar al Padre, qué pedirle a Dios, de modo que la vida de Cristo, el carácter de Cristo pueda ser moldeado en nosotros y podamos reflejar el amor de Dios en esta tierra. Veíamos la semana pasada hablando sobre la santidad y cómo es que santificar el nombre representa exaltar el nombre de Dios, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra vida entera. Y después de eso Jesús dice, venga tu reino. Y muchas veces hemos escuchado, hemos leído o incluso hemos hablado del reino de Dios. Pero ¿entendemos realmente lo que representa el reino de Dios en nuestras vidas? Lo que significa esta realidad del reino de Dios. Estudiaremos a profundidad lo que quiere decir cuando oramos, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es esta realidad del reino de Dios? Y cuando hablamos de esto, ¿qué se nos viene a la mente? A muchos les parece que el reino de Dios solo se puede ver dentro de la iglesia, aún incluso dentro de 4 paredes. O otros creen que el reino de Dios es una realidad del futuro. Sí, que se va a dar cuando Cristo venga, cuando establezca su trono en la ciudad de Dios. Y también muchos piensan que el reino de Dios es uno que se establece a través de la política y de la sociedad o los cambios sociales. Y aunque todos los que piensen de estas diferentes maneras puedan tener pasajes bíblicos que los respaldan, creo que muchos de estos o la mayoría de estas teorías, estas ideas, quedan incompletas. Y estudiando este tema, meditando en esta idea del reino de Dios, llegué a una conclusión y sobre todo encontré un texto que me pareció muy impresionante y muy cercano a lo que la Biblia habla sobre el reino de Dios, porque cuando hablamos del reino de Dios no podemos basarnos en un solo pasaje. Aquí en este pasaje de Mateo 6:10, Jesús nos dice, nos enseña a orar y decir, venga tu reino. Pero nada más dice eso sobre el reino. Pero la idea del reino y el concepto del reino y la doctrina del reino de Dios se va aclarando a lo largo de todas las escrituras, desde el Antiguo
y hasta el Nuevo Testamento, desde principio a fin, la Biblia habla sobre el reino de Dios. Entonces, para entender el reino de Dios, tenemos que ver todas las escrituras y qué es lo que ellas hablan sobre esto. Entonces, quiero compartirte lo que encontré de un escritor que se llama George Eldon Ladd, el cual describe el reino de una manera muy concisa después de estudiar toda la Biblia y todas las ideas que da sobre el reino. Y dice así: el reino de Dios es su realeza, su gobierno, su autoridad. El reino es una realidad presente y sin embargo es una bendición futura. Es una bendición espiritual interna para los redimidos que puede sentirse solamente por medio del nuevo nacimiento. Y aún más tendrá que ver con el gobierno de las naciones del mundo. El reino es una realidad en la cual entran hoy los hombres y al mismo tiempo es un don de Dios que será derramado por Dios en el futuro. Entonces vemos que este escritor dice que el reino de Dios, en primer lugar, es el hecho de que Dios tiene poder para gobernar. Entonces, cuando decimos el reino de Dios, cuando hablamos sobre el reino de Cristo, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino de luz, estamos hablando del hecho de que Dios gobierna, del hecho de que Dios tiene autoridad sobre las vidas de aquellos que se rinden a Él. Pero también vemos que dice que el reino es una realidad presente. Es algo que se está viviendo ahora, pero también va a ser una bendición futura. Es algo que solamente pueden experimentar o podemos experimentar nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero también es una realidad futura que se va a experimentar cuando Cristo gobierne sobre las naciones de la tierra, las naciones redimidas. Es algo en la cual nosotros entramos al mismo tiempo, es algo que va a venir en el futuro. Entonces, no es fácil, por así decirlo, hablar y explicar de manera certera el reino de Dios. Pero lo que sí y lo que se nos debe de quedar, y la idea que vamos a estar estudiando y profundizando este momento, es que el reino de Dios es su autoridad, su gobierno. Entonces, cuando oramos, y es lo que vamos a ver, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, gobierna tú aquí, gobierna tú en mi vida. Cuando estamos hablando sobre el reino de Dios, estamos expresándonos sobre el gobierno que Cristo tiene, en los que han puesto su fe en Él, en los que lo hemos hecho Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y entonces, cuando entendemos eso, sabemos que el reino de Dios se expresa a través del cuerpo de Cristo, o sea, de su iglesia, de la iglesia que se mueve a lo largo y a lo ancho de la tierra, proclamando el evangelio de Dios y llevando el amor de Cristo y la palabra de Dios y el amor y la justicia a los necesitados. Y Pablo nos habla sobre el reino de Dios en Romanos 14:17, diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo que se da internamente en cada uno de los que creemos en Cristo Jesús. Dios gobierna a través de su justicia, a través de su paz y a través de su gozo en nosotros, reflejados a través de nosotros. Entonces, Pablo está diciendo, el reino no es algo externo, no es algo que se puede ver en lo que comemos o en lo que hacemos o en lo que tenemos. El reino de Dios se ve en lo que somos. Esa es la manera en la que se ve el reino de Dios. La iglesia de Cristo Jesús se hace presente en las distintas áreas de la sociedad, llevando el reino, es decir, el gobierno de Dios a aquellos que lo aceptan. Tú y yo tenemos la oportunidad no solamente de estar dentro del reino de Dios, de tener el gobierno de Jesús en nosotros, sino también de llevar esa realidad a aquellos que la aceptan, aquellos que están buscando, porque muchos buscan el reino de Dios, pero no lo pueden encontrar hasta que tú y yo les llevamos el mensaje del reino, la palabra del reino. Es por eso que es tan importante compartir nuestra
fe. Por tanto, podemos ver que el reino de Dios actúa en aquellos, en nosotros que vivimos bajo la autoridad divina. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Lo que hace el reino de Dios en mí. ¿Qué causa el gobierno de Dios en mi vida? En primer lugar, el reino de Dios nos salva. Es maravilloso cuando vemos el poder de Dios manifestado. Porque el poder de Dios hace cosas impresionantes, hace milagros maravillosos. Y entre esos milagros que sigue haciendo Dios hoy día, está el más increíble, que es el de salvar a aquellos que están yendo hacia la condenación. El milagro de pasar un ser humano de muerte a vida. Y cada uno de los que estamos vivos tenemos la oportunidad de experimentar ese milagro de la salvación que Dios da a través del poder del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo que revela a Cristo como el Salvador del mundo. Y es que solo el poder de Dios, solo el reino de Dios puede salvar. Muchos se pasan la vida buscando la salvación a través de las obras, a través de la religión, de la filosofía, pero no es hasta que llegan al conocimiento y a la fe de Cristo Jesús que pueden encontrar la paz que su corazón está buscando. Y eso solo se da cuando entramos al reino, a la autoridad, al gobierno de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra y cuando específicamente comenzó su ministerio, las primeras palabras que debemos decir son: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo encontramos en Mateo 4:17. Cristo dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, es algo intercambiable con el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de luz también. Y entonces Jesús decía eso. Jesús decía: el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y quién estaba ahí? Pues Cristo mismo. Entonces Cristo, su autoridad, su poder, son el reino de Dios. Entonces cuando decimos el reino está aquí, cuando oramos venga tu reino, estamos diciendo: Señor, manifiesta tu presencia en mi vida. Señor, hazte presente, que yo te pueda ver, que yo te pueda sentir, que yo pueda escucharte, que yo pueda hablarte, que pueda saber que estás tú hoy aquí conmigo, salvándome, trabajando en mi salvación, trabajando en mi vida. Porque la salvación ya la tienes si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero Pablo decía: cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, no porque se vaya a ir, sino porque es el regalo tan preciado, más preciado que Dios te haya podido dar, que tienes que valorarla, tienes que agradecerla, tienes que hacer que crezca el hecho de que eres salvo ya en Cristo Jesús y ahora desarrollar el carácter de Cristo en ti. Entonces Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está hoy aquí. Entonces entramos al reino de Dios a través del arrepentimiento, pero nos mantenemos en él a través de la santidad, a través de ese trabajo diario, constante y consciente de hacernos más a la imagen de Cristo. Y es un trabajo colaborativo entre el Espíritu Santo y nosotros. El reino de Dios es Cristo mismo, que fue enviado para salvar y para coronarse Señor de todos aquellos que confesamos su nombre para gloria de Dios Padre. El reino de Dios salva. Y hoy más que nunca necesitamos ver la salvación de Dios en el mundo. Hoy más que nunca necesitamos ser aquellos que lleven el evangelio del reino a las naciones. Y no me voy a cansar de repetirlo, necesitamos ser nosotros. Para este tiempo hemos sido puestos, para esto hemos sido dejados aquí en la tierra, para llevar el evangelio de Cristo Jesús a los que están sufriendo. En segundo lugar, lo que hace el reino de Dios en nosotros, nos sana. Jesús también, cuando recién comenzaba su ministerio,
se para en medio de la sinagoga y les dice a los maestros judíos o a los estudiosos o a los que estaban escuchándole: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto lo encontramos en Lucas 4:18. Sin importar lo que haya en nuestras vidas, Dios es más que poderoso para sanar lo quebrantado dentro de nosotros y formar el precioso ser de Cristo en nuestras vidas. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, cuando pones tu fe en Cristo Jesús, viene sobre ti. Dice: por cuanto me ha ungido, es decir, me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Tú y yo éramos pobres, no nos dábamos cuenta que espiritualmente no teníamos nada, estábamos en la miseria. Y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y muy probablemente todavía aún pienso que después de, no importa el tiempo que puedas estar en la iglesia, puede ser mucho tiempo o poco tiempo, después del tiempo que tengas en la iglesia o en Cristo, todavía hay heridas en tu corazón, todavía hay heridas en tu alma. Y el reino de Dios las sana. El reino de Dios trae sanidad, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero eso requiere humildad, porque muchas veces nos queremos hacer los fuertes, nos queremos hacer los que no pasa nada y queremos llegar con esa careta, con esa máscara a la presencia de Dios y decimos: Señor, todo está bien, no hay problema. Pero Dios nos conoce y Dios sabe que no es así. Y con Dios podemos ser totalmente sinceros y decirle: Señor, estoy lastimado. Señor, estoy dolido. Señor, no he podido perdonar. Señor, no he podido sanar esta o cualquier área de mi vida. Dios, tú me conoces, mejor que yo inclusive. Sáname, trabaja en mí, haz que perdóname, ayúdame. Con Dios podemos hacer eso porque es nuestro Padre perfecto y amoroso. Con Dios podemos acercarnos con total libertad, honestidad, sinceridad, delante de Él y presentarnos como somos, sabiendo que vamos a ser aceptados, sabiendo que vamos a ser bien recibidos. Sabemos que nos va a estar esperando con los brazos abiertos para abrazarnos y darnos todo su amor y darnos lo mejor que tiene para nosotros. Y hay varias áreas que el Señor quiere sanar y transformar en nosotros, y en este momento voy a hablar un poco, no tengo el tiempo para profundizar en esto, pero voy a hablar sobre 3 específicamente. Lo primero que creo que Dios quiere sanar cuando estamos en el reino de Dios son nuestras emociones. Y es que como cristianos muchas veces tenemos la tendencia de llevar nuestra relación con las emociones a los extremos. Muchas veces las olvidamos o las negamos o no hacemos caso de ellas, o en otras ocasiones damos un énfasis mayor de lo que deben de tener y nos dejamos llevar por las emociones. Y tenemos que entender que, en primer lugar, las emociones son un regalo de Dios que provienen del ser mismo de Dios. Es decir, Dios, que tiene emociones, que es un ser emocional también, cuando nos crea a su imagen y semejanza, nos da esas emociones, ¿no? Pero es también Dios quien redime nuestro espíritu, el que quiere redimir nuestras emociones, ¿sí? Muchas veces no nos ponemos a pensar que Dios también quiere sanar las emociones incorrectas que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, Dios, desde la alegría hasta la tristeza, la ira, el miedo, todas esas emociones que son como las más básicas, quiere sanarlas. Dios quiere sanarlas. Y tienen que ser definidas y moldeadas por la palabra de Dios. Y en la palabra encontramos muchas ocasiones en las que los hombres y mujeres de Dios expresan sus emociones y Dios no los condena por eso.
Dios, cuando por ejemplo el profeta Elías le dice, Señor, ya mátame, y estaba totalmente triste y estaba decepcionado y estaba deprimido, Dios no le dice, ay, ¿cómo puedes sentir eso? ¿Cómo puede ser que no confíes en mí? ¿Cómo puede ser? No, Dios le dice a través de un ángel, levántate, come, porque un largo camino te espera. Dios lo entiende. Dios sabe lo que está pasando. Dios comprende su tristeza, Dios comprende su miedo, Dios comprende su decepción y no lo condena por eso. Pero le dice, hey, tienes que calmarte, tienes que creer, tienes que descansar en eso. Y entonces transforma sus emociones. Y no es que le quita las emociones, es que las transforma. Dios no quiere quitarnos nuestras emociones, Dios quiere transformarlas. Me encanta cuando vemos a Pedro, cuando están en el huerto de Getsemaní y van a llevar a Jesús preso. Él saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardias, ¿no? Uno de los hombres que iban ahí. Y entonces Jesús le dice, hey, cálmate, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y entonces vemos que ahí hay un Pedro que tiene unas emociones fuertes, que es valiente, que es valeroso, pero que al mismo tiempo es aventado y que no piensa las cosas. Y Jesús le dice, hey, Jesús no le dice, hey, estás mal. Le dice, calma. Y entonces lo que me maravilla es que cuando Jesús resucita y asciende y deja a sus apóstoles o a sus discípulos como líderes de la iglesia, el primero en levantarse y predicar y hablar de la resurrección de Cristo y del señorío de Jesús es ese mismo Pedro. Y es esa misma valentía y esas mismas emociones que tuvo cuando sacó su espada y le quiso cortar la oreja, o le cortó la oreja a este hombre, son esas mismas emociones que Dios usó para que se levantara y fuera el primer predicador de Cristo Jesús a las naciones. Dios quiere redimir nuestras emociones, quiere redimir lo que sentimos, de modo que lo pueda usar para su propósito en nuestra vida, para su gloria. Y entonces, ¿cómo sano o cómo permito que Dios sane mis emociones? Ese es tema de otra serie que veremos más adelante. Pero Dios también quiere sanar, quiere redimir nuestros pensamientos. Dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en esto. ¿En qué estamos fijando nuestros pensamientos? Ya que de nuestros pensamientos van a surgir los caminos o el camino que recorramos durante toda nuestra vida. Dios nos da una nueva mente, la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, que nos lleva a pensar como Dios. Entonces, la lucha diaria por tener los pensamientos correctos no es fácil, pero es necesaria. Muchos escritores y predicadores han dicho que la batalla espiritual se da en nuestra mente. La lucha se da en nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos va a surgir todo lo que hagamos en nuestra vida. Y lo tercero que Dios quiere sanar es nuestra voluntad. Dios desea que nuestra voluntad sea moldeada a la suya. Es decir, que nuestras acciones reflejen lo que Dios hace y lo que Dios nos invita a hacer. La voluntad es sanada a través de la práctica diaria de los hábitos que la palabra nos muestra. Tienes que descubrir qué es lo que la Biblia te invita a hacer para ser más como Cristo. Y cuando lo haces, tu voluntad es sanada. Es decir, cuando te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Jesús. Eso es un acto de la voluntad, que claro, proviene de los pensamientos y que conlleva emociones. Y entonces cuando estás haciendo eso, tu vida entera está siendo sanada. Entonces el reino de Dios nos salva, el reino de Dios nos sana, pero también el reino de Dios nos empodera.
Dios nos introduce a su reino y nos da poder, nos confiere poder para ser más que vencedores. Y esto nos lleva a ser capaces de, en primer lugar, poderle decir no al pecado. Cristo no solo nos salva del castigo del pecado o por el pecado, también nos libra del poder del pecado mientras aún estamos vivos. Es decir, podemos tener el poder de decirle no al pecado en nuestras vidas. Y eso nos lleva a saber que tenemos poder para decir sí a la santidad. Estábamos hablando durante el mensaje pasado y durante toda la semana pasada en los devocionales sobre cómo es que Dios nos invita a la santidad y cómo es que al abrazar el estilo de vida de obediencia a Dios nos volvemos un poco más como Él cada día. Y eso nos lleva a disfrutar las bendiciones que Él tiene para los que le obedecen. Entonces podemos decirle no al pecado, podemos decirle sí a la santidad y podemos ser testigos fieles de Cristo Jesús aquí en la tierra. Como decíamos, el reino de Dios se extiende al ser transmitido por aquellos que viven bajo Él y que disfrutan de todas las bendiciones que Dios ofrece cuando estamos en su reino, bajo su autoridad, bajo su gobierno. Y como tercer punto, ¿qué sucede cuando oramos, venga tu reino? Jesús en su modelo de oración nos enseña a decir, venga tu reino. En primer lugar, cuando oramos, venga tu reino, podemos saber que el reino de las tinieblas se debilita. Decíamos al principio que estamos en un juego de tronos, estamos en una lucha diaria, constante, por tener el trono, el gobierno. Y entonces, cuando vemos esta lucha, sabemos que hay alguien que va a vencer. Y en realidad sabemos quién ya venció. Y la lucha va a seguir hasta que Cristo venga. Podemos saber que como Cristo ya venció y es el Rey victorioso, el enemigo, aunque por un tiempo sigue teniendo poder, ya es un enemigo vencido. Y quienes hayan confiado en Cristo Jesús van a poder disfrutar del reino perfecto sin el aguijón del pecado y del enemigo. Y cuando oramos, entonces, venga tu reino, el reino de las tinieblas poco a poco se va debilitando. Y aunque parezca que haya más maldad, aunque parezca que haya más dolor, aunque parezca que haya más ansiedad, más depresión, más tristeza, cuando aprendemos a ver la vida como la ve Dios, podemos saber que el reino de Dios está creciendo. Y poco a poco, como un poco de levadura que comienza a leudar toda la masa, como una pequeña semilla que es plantada, que es sembrada y que poco a poco comienza a desarrollarse y a crecer, entonces forma un árbol grande y frondoso. Ese es el reino de Dios. Hay lugares, hay momentos en los que parece que no está o parece que es pequeño, pero poco a poco va creciendo. Tal vez en tu casa el reino de Dios es pequeño aún. Tal vez eres la única persona que ha creído en Cristo Jesús, que vive bajo el gobierno de Dios. Pero eso no significa que eso se va a quedar así siempre. El reino de Dios va a crecer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en nuestra comunidad. El reino de Dios va a crecer. Yo lo creo firmemente, creo que a través de nuestra vida, creo que a través de nuestra iglesia, el reino de Dios va a seguir creciendo y vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver vidas cambiadas y vamos a ver el reino de las tinieblas debilitándose. Vamos a ver cada vez más familias en Cristo y menos familias perdidas. Estoy convencido de eso. Cristo nos va a usar para establecer su reino en nuestra comunidad. ¿Qué sucede cuando oro, venga tu reino? Hay más luz en mí. El reino es luz, ilumina y muestra el camino a aquellos que caminamos sobre él. Así que cuando oramos, venga tu reino, cada vez hay más luz en nosotros y podemos ver con mayor claridad nuestra vida,
la vida de Cristo en nosotros, y eso causa que haya los cambios que Dios quiere hacer. Entonces, cuando oro, venga tu reino, también mi alrededor cambia. Cuando el reino de Dios se establece en un lugar a través de uno o más creyentes, suceden cambios increíbles. Es lo que decíamos. Vienen cambios, vienen cosas impresionantes cuando el reino de Dios se establece. Ya sea en los individuos, en matrimonios, en las familias, en la sociedad. No subestimemos lo que Dios hace cuando su reino llega a una persona. Y me encanta cuando escucho las historias de los misioneros, de hombres y mujeres que llegan a lugares alejados, inhóspitos, y comienzan a no solamente predicar, a hablar del Evangelio, sino comienzan a vivir el Evangelio. Comienzan a modelar y a mostrar a Cristo a las personas que viven ahí. Y los cambios comienzan a ocurrir. Y las tinieblas se van debilitando. Y el reino de Dios se establece y va creciendo. Hasta llegar a comunidades enteras que se rinden a Cristo Jesús. Ya sea aquí en nuestro país, ya sea en China, ya sea en los países árabes, en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en todo lugar. El reino de Cristo tiene que ser establecido. Y aunque pudiéramos pensar que ya hay muchos cristianos en X o Y lugar, siempre va a haber alguien que no esté todavía en el reino de Dios. Y esa persona es digna de que le prediquemos. Así es que no subestimemos el poder de la transformación que trae el reino de Dios cuando se establece en un lugar. Y por último, ¿qué sucede cuando oramos que el reino de Dios venga a tu reino? El mundo ve a Cristo más claramente. Es una realidad que hoy día lo que más vemos es dolor, es tristeza, es enfermedad, son desastres naturales, muchas cosas que suelen entristecer al mundo y causar desesperanza. Pero cuando el reino de Dios, el reino de Cristo viene y se establece, la gente puede ver a Dios, la gente puede ver a Cristo. Y he estado leyendo esta semana que en las fuertes nevadas allá en Estados Unidos, en Texas, en los lugares cercanos, las iglesias de la región han abierto sus puertas para recibir a cualquier persona sin importar su edad, sin importar su género, sin importar su religión. A cualquier persona que se acerque y quiera entrar, son bienvenidos, son recibidos y tienen un lugar, tienen una cobija, tienen una comida caliente. Y eso es lo que al final de cuentas es el reino de Dios. Eso es lo que el reino de Cristo es. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros como personas, como hijos de Dios, como iglesia. Mostrar el reino de Dios, mostrar a Cristo a través no solamente de nuestras palabras, sino de nuestras acciones, de nuestro amor al prójimo, de nuestra ayuda a aquellos que lo necesitan. Cuando oramos, venga tu reino, pero no buscamos que el reino de Dios venga, entonces no funciona. No sirve. Tenemos que orar, Señor, venga tu reino, establece tu autoridad, establece tu poder en mi vida y que eso me lleve a mostrar a Cristo a otros, a mostrar su amor, su justicia, su paz, su perdón, su bondad. Cuando oramos, cuando oro, venga tu reino, estoy diciendo, Señor, lo que quieras que haga, lo voy a hacer. Porque tú eres mi rey, tú eres mi Señor, a ti te he coronado como el rey de mi vida. Y eso me lleva a ser obediente a ti. Lo que sea que me pidas, lo voy a hacer. ¿Es fácil? No, pero es donde está la bendición. Sigamos anhelando que el reino de Dios, que el gobierno de Dios se establezca en cada una de nuestras vidas, cada vez más. Y que eso nos asombre, nos llene de fe, nos llene de esperanza y de poder para poder ser fieles testigos de Cristo y que podamos disfrutar
de lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque eres tan bueno, porque has traído tu reino a nuestras vidas, nos has salvado, nos has pasado de muerte a vida y nos has liberado, Señor, del poder del reino de las tinieblas. Estamos agradecidos porque ahora que estamos en el reino de tu Hijo Jesucristo, podemos ser libres, podemos vivir en paz, podemos disfrutar de tu amor, de tu perdón, de tu justicia, de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Gracias por eso, Señor. Permite que podamos ser fieles testigos del reino de Cristo, Señor, que llevemos tu reino a aquellos que lo están buscando, a aquellos que lo necesitan y a aquellos que tú tienes planeados para que lo disfruten, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues espero que esta haya sido de bendición, de edificación. Sigamos buscando el reino de Dios en nuestras vidas, estableciendo a Cristo como Señor de nuestro corazón, de nuestra vida, y que eso nos lleve a vivir como hijos de Dios. Hermanos, recuerden, seguimos con nuestro estudio de los miércoles a las 7 de la noche, mujeres jueves a las 7 también. Este sábado 27 de febrero comienza el curso, el seminario de arqueología bíblico, ¿sí? Eso es una invitación que nos hizo la Iglesia Bíblica Misionera de Querétaro junto con el Ministerio Fundación de Iglesias. Ya habíamos platicado de eso. Si quieren inscribirse, háganmelo saber y les mando la página de internet donde se pueden inscribir. Tiene un costo de $10 y dura 6 meses, entre 5 y 6 meses. Son todos los miércoles y los sábados a las 4 de la tarde hora de Argentina, es decir, 1 de la tarde hora de México. Pero va a quedar grabado por YouTube, así es que si no pueden tomarlo en ese momento pueden ver los videos, pero creo que es algo que vale mucho la pena. Yo con el favor de Dios lo voy a estar tomando y creo que va a ser algo que nos va a ayudar a entender mejor el contexto de la Biblia y todo lo que rodea las escrituras. Van a hablar de matemáticas, van a hablar de ciencia, va a estar muy padre, va a ser algo que creo que nos va a ayudar mucho a entender de mejor manera las escrituras. Entonces, sigamos siendo fieles a Dios como testigos de Cristo, sigamos siendo generosos, bendiciendo a otros y no dejemos, hermanos, por favor, no dejemos que el encierro, que el estar separados o que el estar alejados cause estragos en nosotros. Si necesitan algo, ya lo saben, hermanos, estamos dispuestos y disponibles para ustedes, para orar por ustedes. Bueno, estamos orando por ustedes, pero si tienen una necesidad específica, aquí estamos, nos la pueden hacer saber y vamos a estar orando por eso. Si necesitan algo también, por favor, hermanos, les amamos en Cristo y aquí estamos para ustedes, para lo que necesiten. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de paz, de amor y de lo mejor que tiene para ustedes, sus hijos. Les amamos. Dios les bendiga.